Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un miércoles más de palabra, de refuerzo, como siempre decimos. Gracias por mantenerse firme en la palabra de nuestro Dios. Gracias por compartir estos minutos conmigo, esta media hora de enseñanza, devocional, refuerzo semanal, a mitad de la semana, como decimos, estas palabras de los días miércoles. Sé que son para fortalecernos en lo que tenemos que hacer, para renovar nuestras fuerzas, para que podamos, como dice la Escritura, seguir caminando una milla más, glorificar el nombre del Señor, pero también aumentar nuestra fe en estos tiempos críticos, tiempos complicados. Como siempre decimos, sé que muchos vienen de sus tareas, de sus quehaceres, de sus trabajos, y doy gracias a Dios porque toman estos minutos para estar ahí, escuchando la palabra, disfrutando de la presencia del mensaje de Dios, quitando tiempo de su descanso, y eso es muy valorable. Eso nos bendice, eso nos alienta a seguir también. Así que gracias por estar, Dios le bendiga, y que la palabra de esta nochecita sea de gran bendición para su vida. Adriana Díaz, Dios te bendiga. Mati, Dios te bendiga. Marucha, Gaby, Dios te bendiga, Dios la bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por mandar saludos. Y yo creo que en este tiempo siempre será prioritario escuchar la palabra de Dios. Fortalecerá nuestro espíritu, ¿vale? Dios te bendiga. Fortalecerá nuestro espíritu, nuestro corazón, nos dará fuerzas nuevas, nos capacitará para enfrentar estos tiempos difíciles. Pero sé que también la palabra del Señor nos bendice, nos trae madurez, nos trae crecimiento espiritual, nos aumenta la fe, como dice la Escritura. Y creo que eso necesitamos mucho en este tiempo. Creo que eso viene a ser más que el pan y el agua, nuestro sustento fundamental por sobre todas las cosas. Ángela, Dios te bendiga. Y creo que es bueno compartir la palabra. Creo que es muy bueno, siempre será bueno compartir el mensaje, compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que, no solamente aquí, a través de Facebook, sino aprovecho a saludar a nuestros amigos de Apocalipsis Network. Este mensaje saldrá a muchas partes. Y ha sido mi oración que el Señor toque, bendiga, restaure, multiplique, provea, sane, haga milagros en todos aquellos que tienen fe en la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, gracias por estar y un saludo a todos en cualquier parte, en cualquier rincón de la tierra donde se encuentren. El Señor allí les bendiga y les toque. Adriana, Dios la bendiga, gracias por estar. Y quiero empezar con algo que es muy común para nosotros. Siempre será común porque muchas veces lo hicimos. Hasta que conocimos a Cristo y aprendimos una clave que dice que es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Todos hemos realizado en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, alguna promesa a alguien. Está en nuestra naturaleza, es inevitable hacerlo. Siempre de alguna forma u otra hemos prometido algo, llegar a tiempo, hacer algo, tratar de ayudar. Pero también la hemos recibido en alguna parte de nuestra vida, hemos recibido esa promesa de alguien, de alguna persona de nuestro alrededor. Pero si hay algo que es bien difícil en las promesas que nosotros hacemos, es que son una especie de contrato moral. Es un contrato moral que hacemos en el que nos comprometemos a cumplir nuestra palabra. Mire lo importante, esa promesa que nosotros hacemos es un contrato moral que nos comprometemos a cumplir con la palabra dada, como también es natural que muchas veces no cumplimos esa promesa. Priscila, Dios te bendiga. Es natural del ser humano hacer promesas y después no cumplirlo, es muy natural, no tendría que serlo, pero somos seres humanos, fallamos, somos imperfectos y muchas veces no solamente damos promesa o hacemos promesa o recibimos alguna promesa y la mayoría de las veces no se cumple, es difícil que se cumpla, es un contrato moral y estamos fallando a nuestra palabra, la palabra que hemos empeñado. Cabe destacar que también muchas veces alguna promesa la hicimos por necesidad, algunas otras por conveniencia y otras solamente para caer bien o agradar a alguien. De alguna forma fuimos presionados en alguna forma, valga la redundancia, para hacer alguna promesa. Pero de esto justamente, Carmen, Dios la bendiga, de esto justamente quiero hablarles. No de las promesas que hacemos nosotros a otras personas, no de las promesas que nos hacen a nosotros y las estamos creyendo como si fuera el Señor mismo.
sino de las promesas que Dios hace a nuestra vida, que son fieles, son firmes. Esas promesas que producen una ansiedad natural cuando se demoran en su cumplimiento. Esas promesas que hemos recibido de Dios en momentos claves, en situaciones críticas, donde necesitamos algo y Dios nos da una promesa a través de una persona, a través de una palabra, o se revela en nuestra vida. Y empezamos con esa ansiedad natural y humana de que la promesa se cumpla. Y hay personas que no han sabido acompañar el cumplimiento de esa promesa con su paciencia. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, que Dios es el único que promete y cumple. Punto. Por eso ahí en Génesis capítulo 18, versículo 11, dice la Escritura, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta es una extraordinaria promesa. En esta porción de la Escritura vemos una extraordinaria promesa. Seba, Dios te bendiga. Una extraordinaria promesa que Dios le hizo a Sara y a Abraham que tendrían un hijo. Dios no vio el impedimento de la edad, Dios no vio el impedimento de que a Sara se le había terminado la costumbre de las mujeres, Dios no le vio el impedimento a que ellos ya sería imposible reproducir. Dios solamente lo dijo. No solamente lo dijo, sino que después lo rectificó diciendo, al momento señalado, volveré. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Punto. Dios no hizo mucha explicación ni se esmeró en dar mucha explicación de lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Solamente el Señor soltó la palabra, soltó la promesa y dijo, esto va a ser así. Pero como suele suceder con nosotros los seres humanos, y a la misma forma que en esta porción de la Escritura Dios le da a Sara y a Abraham la extraordinaria promesa de que tendrían un hijo, pero teniendo en cuenta esto, y algo que a menudo nos sucede, Sara teniendo en cuenta esto, la avanzada edad de ambos y confiada en su propia prudencia, Sara lo que hizo fue reírse porque creyó que era imposible que el ser mamá, ya siendo vieja, sería posible. Ella creyó que era imposible que eso pasaría. No puede ser. El cuerpo del ser humano, la anatomía, lo necesario para procrear no estaba en ellos, ni en Abraham ni en Sara. Por eso Sara lo que hizo es cuando escuchó esa promesa, lo primero que hizo fue reírse porque dijo, yo siendo vieja y mi Señor siendo viejo, ¿será que vamos a tener un hijo? Y esto fue tremendo porque Dios podía haber hecho, o podía haber dicho, bueno, en realidad le quito la promesa a ustedes y se la doy a otros. Quito la promesa tremenda, extraordinaria sobre ustedes y se la doy a otra pareja de viejos que sí, tal vez me crean. Pero igualmente en aquella gran muestra de desconfianza y poca fe de parte de Sara, Dios en su infinita misericordia y en sentido de cuidado tan amoroso que tiene para con nosotros, optó por responder con su amor incondicional diciendo algo, y quiero que tomes esto para tu vida. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Moni, Dios te bendiga. Luján, Dios la bendiga. Entonces lo que hizo Sara cuando se rió, Sara cuando en su corazón esa risa estaba demostrando que no estaba creyendo absolutamente nada en lo que Dios le había dicho, y se rió como queriendo decir, pero siendo yo vieja y mi Señor siendo viejo, ¿acaso seremos padres, tendremos un hijo? Dios podía haber quitado la promesa de unos y dársela a otros, pero Dios en su infinita misericordia lo que hizo fue poner un sello en la promesa que había dado, diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? De esa manera lo que hizo Dios fue recordarle a Sara que su palabra es cumplida mediante su fidelidad. La promesa de Dios no se cumple por obligación o porque lo merecemos o porque estamos capacitados para recibirlo. La promesa de Dios se cumple por pura fidelidad de Dios. Esa es su naturaleza. La fidelidad de Dios es su naturaleza, es uno de sus atributos. Obviamente Dios no dependía de la credulidad o incredulidad de Sara. No dependía de ese momento donde deja ver su poca fe. No dependía de que su cuerpo iba a resistir o estaba preparado para concebir un hijo. Sino que el cumplimiento de esa promesa dependía del gran poder de Dios y su capacidad
para cambiar la naturaleza de todas las cosas. El poder de Dios y su capacidad para cambiar la naturaleza de absolutamente todas las cosas, en eso se basó el cumplimiento de la palabra de Dios. No porque Sara se hubiera creído, no porque Abraham hubiera dicho amén o no porque sus cuerpos ya no estaban preparados para eso, sino que a través de la fidelidad Dios lo que hizo fue cambiar la naturaleza de las cosas. Dios transforma la naturaleza de absolutamente todas las cosas, llamando lo que no existe a la existencia, poniéndole nombre a lo que no existe nombre, haciendo cosas sobrenaturales, creando órganos de una manera milagrosa. Dios puede hacer, de hecho, Jesucristo, cuando los discípulos de Juan le fueron a preguntar allí, cuando Jesús estaba predicando, él le dijo, ¿eres tú el que tenemos que esperar o es otro el que ha de venir? Y él le dijo, pues fíjense ustedes, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos saltan, cantan, danzan, los mudos glorifican el nombre del Señor y a los pobres les es predicado el reino de los cielos. Queridos, Dios transforma todas las cosas, no porque lo merecemos, no porque en nosotros hay el derecho de tener algo de parte de Dios, sino por su misericordia, por su poder y por ese sentido de transformación, esa capacidad para cambiar todas las cosas. Lo que pensamos que es imposible, para Dios es posible. Por eso Él le dijo a Sara cuando Sara se rió, pero ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le estaba diciendo, Sara, ¿para ti esto es imposible? Pues para mí no lo es. Entonces, está en la naturaleza de Dios hacer cosas imposibles. Andrea, Dios te bendiga. Andrea Delgado, gracias por estar. Está en la naturaleza de Dios recibir, dar de lo suyo para que las cosas imposibles sean posibles. Está en la naturaleza de Dios transformar todas las cosas conforme a su voluntad. Está en la naturaleza de Dios hacer milagros, crear órganos, hacer un milagro creativo en los órganos. Está en la naturaleza de Dios sanar a los enfermos, a los ancianos, glorificar su nombre en manifestaciones poderosas de su Santo Espíritu. Está en la naturaleza de Dios. Sus promesas son sobrenaturales. Porque lo que el hombre no puede hacer, Dios sí, claro que lo puede hacer. Él tiene el poder, tiene la capacidad de transformar todo. Él tiene el poder de soltar su palabra y su palabra se cumpla en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Entonces, siguiendo esta corriente, allí así un poco más adelante, hay una palabra que ratifica el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado allí en Génesis capítulo 18. Y está en Génesis justamente capítulo 21, cuando dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Escuche, visitó el Señor a Sara como había dicho, como había prometido. Dios vino y visitó. Teresita, Dios te bendiga. Alfonso, José, Dios te bendiga. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Mire, yo puedo prometer y puedo no cumplir. Yo puedo decir que voy y no voy. Puedo decir que hago algo y no lo hago. Pero Dios dijo palabra y estuvo allí para cumplirla. Dios dijo que iba a ir, estaba allí sobre Sara y Él no faltó a la cita. Él estuvo allí. Y dice la Escritura, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto es una parte importante de las promesas de Dios. Muchas personas muchas veces se frustran, se desaniman, se desalientan, se desmotivan porque Dios le ha prometido y no ha cumplido. No es que Dios no haya cumplido. Tenemos que entender que cuando Dios da promesa sobre nuestra vida, nunca nos va a decir cuándo la va a cumplir. Tenemos que tener la paciencia, la perseverancia, la constancia y la fe para seguir esperando lo que el Señor ha dicho y cumplirá, alabado sea su nombre. Por eso me encanta este pasaje cuando dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. No como había pensado, como había ideado, como había calculado. No, como Él dijo, voy a estar aquí y voy a hacer el milagro. ¿Habrá algo difícil para Dios? E hizo Jehová con Sara como había hablado. Oiga, si el Señor le da palabra, con eso alcance. No busque, no ore por señales, no ore para tener confirmación. No, usted solamente reciba la promesa y diga, gracias Señor, la atesoro en mi corazón y voy a glorificar tu nombre. Aleluya, cuando esa promesa se cumpla. Y aun cuando no se cumpla, glorificaré tu nombre porque te dignaste a hacerme promesas a mí. Tome las promesas del Señor como si fueran para ahora, pero aprenda el tiempo correcto de esperar. Por eso aquí el Señor le dijo, visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. No antes ni después. No en la necesidad
o en la pasión de Abraham y Sara ser padres. No en ese amor tan grande que tenían reservado para con su hijo y lo esperaban tal vez cuando recibieron la promesa. No, fue en el tiempo que Dios había dicho. Fue cuando Dios determinó que el milagro se consumara. Cuando leemos una promesa de Dios en su palabra, y esto es para cada uno de aquellos que creen y me van a poner amén. Cuando leemos una promesa de Dios en su palabra, tengamos por seguro, por cierto, que ella se cumplirá, porque Dios es constante en su voluntad y perfecto en sus decisiones. Como lo dice allí Números capítulo 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y después dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? Nos está enseñando, ¿creemos que Él faltará a su palabra? Florencia, Dios te bendiga. ¿Creemos que Él va a faltar a su palabra? ¿Todavía tenemos el coraje de creer que Dios dio palabra y va a faltar? Lo de Dios no es un compromiso moral, lo de Dios es amor. Y por amor Él cumple sus promesas. Por amor Él dice, lo voy a hacer y lo haré. Por amor Él dijo, abriré ríos en lugares secos y manaderos de agua en sequedal, y lo hizo. Y luego dice, otra vez abriré ríos en tierra seca y torrente de agua en el desierto. Otra vez, ya lo había hecho y lo volvió a hacer. Las promesas de Dios son infalibles, querido. De hecho, el mensaje es este. La promesa de Dios es infalible. Cada uno de aquellos que está diciendo amén, tenga por seguro que cuando Dios prometió sobre su vida, lo va a cumplir. No me pregunte cuándo, porque no lo sé, pero sí pregúnteme que sí lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque habrá algo imposible para Dios. No soy yo el que se lo dice, es Él mismo que se lo dice en su palabra. Tómese de esta palabra. Tal vez la promesa fue para ser feliz, la promesa fue para ser restaurado, la promesa fue para un presente y un futuro, tal vez la promesa fue para un milagro, para sanidad, tal vez la promesa fue para la salvación de su casa que no creen en Cristo. Tómese de esa palabra y créale. ¿Cuándo se cumplirá? No tengo idea, pero sí tengo idea que seguro que se va a cumplir, porque no es el pastor, no es la iglesia, no es la denominación que suelta palabras, es Dios, es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Aquel que por su sola palabra, donde no había nada, hizo todo lo que existe, lo que vemos y aún lo que no vemos. Ese es nuestro Dios. Si Él prometió sobre tu vida algo, da por seguro y por cierto que lo va a cumplir. Él no fallará a la cita. Dios no va a fallar a su palabra. No es un compromiso moral, como te dije. Es un compromiso de amor. Y cuando Dios promete, es el único fiel que yo conozco hasta ahora en mi vida, y creo que no conoceré a nadie más que cumple sus promesas. Entonces, aunque la promesa demore, ¿pensará que Dios no tiene poder para hacerlos o le ha prometido a otro y se ha olvidado suyo? Aunque la promesa demore, como dijo Habacuc, espérela porque vendrá. Se cumplirá, solamente espera porque sin duda se cumplirá. Lo que tenemos que hacer no es darle una manito a Dios para tratar de apurar los procesos, sino que ensanchar nuestra fe, además de ensanchar nuestra paciencia para poder esperar el cumplimiento de la palabra. El Señor dijo en Isaías, así como la lluvia y la nieve caen del cielo y riegan la tierra y da pan al que come y semilla al que siembra, y no vuelve, así es mi palabra que sale de mi boca, será prosperada en todo aquello para lo que la he enviada. Dios ha enviado palabras sobre tu vida, palabras de sanidad, de restauración, de ministerio, de dones, talentos, de crecimiento, de felicidad, de plenitud. Todas las palabras, sus promesas se cumplirán, no volverán al cielo vacías, no darán vuelta sin testimonio, porque cada una de ellas será carne en tu vida. Así como Sara se rió, muchos de nosotros tal vez hace mucho tiempo hemos tomado alguna promesa, hemos dicho esto es imposible. Y en eso es cuando resurge esa palabra de confianza y de esperanza, cuando dice tranquilo, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, cuando la ansiedad le gane la paciencia o la duda le debilite su fe, recuerde, nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Si Dios le habló, lo habló. Si Dios lo dijo, si de su corazón y su boca salió la palabra, entonces eso se va a cumplir. No importa cuánto tiempo tenga que esperar, no importa cuántos obstáculos tengan que cruzar, Dios hará cumplir su palabra. Él va a hacer que todo aquello que dijo sobre usted se cumpla. Punto. Punto.
No dará explicación de cómo lo hará, cuándo lo hará o si usará a alguien para hacer lo que tenga que hacer. Dios lo va a hacer. Estoy seguro que Él está contando con nuestra fe, también está contando con nuestra paciencia. Entonces espere la promesa. Cuente con sus promesas y confíe en su palabra. Es una obra de amor, una obra de gozo, una obra de paz para aquellos que le servimos y aceptamos con gratitud su voluntad y esperar el tiempo justo, correcto para cada cumplimiento. Pídale a Dios que sus promesas fortalezcan su fe. Cuando la duda golpee la puerta, su fe esté intacta. Cuando el tiempo transcurre y la demora se hace más grande, usted no pierde por esperar. No se apure por recibir porque no pierde por esperar. Espere pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios. No importa cuánto tiempo pase, no importa si sus cabellos quedan blancos, no importa si usted se envejece, Dios no se va a olvidar de lo que ha prometido sobre su vida. Dios no se va a olvidar de cumplir con su palabra, con la palabra de Él. Pídale a Dios que le ayude a recordar que en Él nada es imposible y que su obra solo dará lugar al regocijo, el cumplimiento de su palabra dará lugar al regocijo, a la paz, al gozo que todos los que le seguimos y creemos en Él. De esto se trata. Este es un devocional bien cortito, pero creo que es importante para que podamos desarrollar nuestra fe así como desarrollamos nuestra paciencia. Si Dios ha dado promesa, si Dios ha dicho, si Dios ha hablado, tenga por cierto que se va a cumplir. Y es mi oración que usted no se pierda ninguno de sus cumplimientos. Que no se pierda absolutamente nada, ninguna de las promesas que Dios ha hecho por no esperar, por impaciencia, por estrés, por ansiedad. No se lo pierda, por favor se lo pido, no se lo pierda. Hay promesas para su vida, para su familia, para sus hijos, para la tercera y cuarta generación, sus nietos, sus bisnietos y los que han de venir después. Hay promesa de provisión, hay promesa de sanidad, hay promesa de salvación, hay promesa de restauración, hay promesa de infinidades de promesas. Hay más de 3.600 promesas en la palabra, escritas para cada uno de nosotros. Si Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Tenga paciencia, por favor. Si Dios lo ha declarado, entonces solamente espere el cumplimiento. Tenga paciencia, fortalézcase cada día. Tome cada promesa para que su fe sea cada día más fuerte. Tome cada promesa para que la duda comience a abandonar su espíritu. Tome cada promesa para poder desarrollar lo que Dios, la plenitud que Dios quiere que usted desarrolle. Pero no se me quede en el camino, por favor, se lo pido. No se me quede en el camino, no se me quede a mitad del camino, no tire la toalla, no salga del ring porque aún la pelea está en su mejor momento. Si Dios ha dicho que lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Si Dios le ha dicho que hará de su casa, casa de oración, una casa bendecida, una casa donde hay provisión, una casa donde brillará la luz de Cristo en medio de oscuridad, Dios lo va a hacer. Si Dios ha dicho que tus hijos vendrán al mundo con paz y en las manos del Señor en el regazo, será el mismo Señor que está en el parto. Si Dios ha dicho que te va a sanar, no importa lo que diga el médico, Dios lo va a hacer. Si Dios ha dicho que los órganos que te sacaron no se van a recomponer, Dios puede hacer un milagro creativo. Por favor, que alguien me diga amén. Y reciba la palabra y la promesa de nuestro Dios. Reciba el mensaje y reciba este devocional como si fuera el último de su vida y tómelo, Jorge, Dios te bendiga. Tómelo como para su vida y diga, yo creo en las promesas de Dios. Tal vez hemos recibido alguna promesa y pensando que ya se iba a cumplir, las cosas empezaron a salir para atrás y todo se nos hace cuesta arriba. Pues ¿sabe qué? No es motivo para perder semejante promesa extraordinaria de parte de Dios. El que doblemos el esfuerzo para mantener la fe y aumentar la paciencia no es motivo para abandonar lo que Dios ha hablado a través de su boca. Entonces, espere el cumplimiento. Solamente espere el cumplimiento. Si Él dijo que va a ayudar, ayudará. Si Él dijo que va a sanar, sanará. Y repito, si Él dijo que va a restaurar, restaurará. Si Él dijo que te va a levantar, te levantará. Si Él dijo que va a hacer de ti poderoso hombre de Dios, lo hará. Si Él le dijo a la estéril que tendrá hijos, la estéril será mamá. Si Él dijo al varón que no podía tener hijos, que sí, que va a tener, que va a ser padre y abrazará un hijo, ese varón va a ser papá. Y habrá descendencia sobre su vida. Si Él dijo que vas a alcanzar plenitud y serás feliz en Él, gloria sea el nombre de nuestro buen Dios, porque lo hará. Vive su alma y vive su nombre que lo hará.
Yo quería enseñarte este mensaje a través de la palabra del Señor ahí en Génesis, capítulo 18, donde Dios ha hecho promesa y aquel que recibió la promesa se rió. Pero Dios en su infinita misericordia y cuidado personal de nosotros le dijo, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Hay para Dios algo imposible? Y después, los capítulos más adelante, que en la vida real fueron muchos años más adelante, visitó Jehová a Sara como había dicho. Quiero que te quedes con esto. Génesis 21, 1, 2. Visitó Jehová a Sara como había dicho. No faltó a la cita. Cumplió su palabra. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Transformó todas las cosas. A la estéril la convirtió en mamá. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. No le importó la edad, las circunstancias, su organismo. Solamente hizo lo que había prometido. Y en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no llegó ni antes ni después, ni tarde ni temprano. Nos llegó el momento justo. Cuando Abraham y Sara, a pesar de que tenía uno 100 y el otro 99 años, estaban preparados para ser padres y no habían perdido la fe, Dios cumplió su promesa. Sí, tal vez alguien me esté preguntando, pastor, ¿cuánto va a demorar la mía? No puedo decirte con exactitud. Pero sí con exactitud puedo decirte que Dios va a cumplir la promesa que hizo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre tu fe, sobre tu ministerio, sobre tus dones y sobre tus talentos. Y sobre todo aquello que compete a tu vida, Dios cumplirá su palabra y su promesa. Va a ser mi oración de aquí en más, de que no faltes a tu fe, de que no mengues en tu paciencia, que cada día confías más porque el cumplimiento de la promesa está a las puertas. Cuando menos esperes el cumplimiento, ese cumplimiento, la promesa hecha carne golpeará la puerta de tu casa. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Y por aquí leeremos testimonio de que eso sucedió. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de aquellos mis hermanos que están allí al otro lado, recibiendo en esta palabra, recibiendo este mensaje, este devocional, pero por sobre todas las cosas, recibiendo este mensaje que tú les estás dando a mis hermanos. Que aumenten su fe, que se mantengan constantes, perseverantes y pacientes, porque la palabra que tú has dado sin duda se cumplirá. No podemos determinar el tiempo, tú eres el tiempo, pero sé que tú lo harás. Y nuestros ojos no se apagarán sin antes cumplirse cada una de tus promesas sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar constantes todos los días de nuestra vida. Oro por sanidad. Oro por los que necesitan salud en este momento. Oro por mi esposa, oro por mi mamá, oro por todos aquellos que necesitan sanidad, por Isabel, por Fernando, oro por los ancianos de la iglesia, los bendigo. Y le pido al Señor todos los días de mi vida que multiplique el gozo y la plenitud sobre cada uno de ellos, que ellos puedan cantar y contar testimonio muchísimos años para la gloria de tu nombre, Dios. Oro por restauración de aquellos que se han apartado, por restitución, Dios. Oro por aquellos que se han apartado de ti, un día te sirvieron, un día creyeron en ti, y se han apartado, oro para que puedan restaurarse contigo, Dios. Para que puedan tomar el desafío, Señor, Dios mío, y decir, Padre, vuelvo a ti como el hijo pródigo, y empiecen a vivir nuevamente su plenitud en Cristo Jesús. Oro por los niños, oro por los padres, por los abuelos, oro por los siervos. Oro por la gente de Turquía y de Siria. Oro por ellos, Señor. Tu mano de misericordia, sin duda, a pesar de la desgracia que está sucediendo allá, tu mano de misericordia se está extendiendo sobre toda la zona. Oro por los pastores y las iglesias que quedaron prisioneras bajo los escombros. Pon tu mano de gracia y bondad, Señor, en tu infinita misericordia. Señor, sácalos en bien para que puedan contar testimonio. Padre, quiero bendecir tu nombre, glorificarte en todo tiempo, hasta el último aliento de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme una noche más. Gracias por recibir esta palabra y atesorarla en tu corazón, y esa palabra será hecha carne. La promesa de Dios la verás con tus ojos naturales, lo que has recibido con tus ojos espirituales, y contarás testimonio en el poderoso nombre de Jesús. Domingo, 10 de la mañana aquí, martes tenemos oración, miércoles nuevamente, Dios mediante, aquí a través de la red, Facebook y Apocalipsis Network. Queridos, Dios les bendiga y les sorprenda.